Ahora sí, estamos al aire. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más aquí a NUR para Todos. Algunos me han preguntado qué ha pasado con los últimos directos, del canal. Como ustedes ya saben, en nptmedia.tv ya está todo subido. Eso lo hago de manera totalmente diaria. Cualquier tipo de material, no solamente los que acostumbro a analizar, a subir aquí en este tipo de plataformas, sino también cuestiones personales o que tomo de otros lados. Ya están aquí nuevamente todo el material de los últimos 3 días del canal, incluyendo la charla con el sociólogo Rafa Currao. Estos 3 videos que están acá, que no están publicados en ningún lado, salvo en la plataforma personal. La pregunta más difícil de responder para nuestra queridísima ciencia moderna, un video de 6 minutos lindo para sacar unas carcajadas, y el análisis que hicimos con Dani Márquez, que transmitimos ayer en vivo, dividido en 2 partes, ¿sí? Por una cuestión también para que se haga un poquito más amigable, y una de esas joyas, creo que traducido por Hasham justamente, pero una de esas joyas que nunca entendí por qué a mí particularmente de todos los canales me lo habían quitado, que son los hacedores de noticias del año 1967, en una forma de sketch seria hecha por la televisión británica. Excelente material, si uno quiere entender realmente lo que significa hacer noticias, ¿sí? Tengo el agrado de tener 2 temas para abordar, que inmediatamente voy a pasar a consultarlo aquí en el chat. Con 186 votos se llevó entonces la encuesta, el análisis de Eric Dollar. De todas maneras estaba bastante parejo, 59, 60, 40 en 189 votos, bastante parejo, pero se la acaba de llevar entonces Eric Dollar. Vamos a poner en contexto un poquitito de lo que vamos a hablar. Esto viene de la mano, recordemos que dentro de lo que es un poco, y podría analizar de manera directa, obviamente, sí, claro, abrir la entrevista y empezar a hablar arriba de la entrevista, pero me gusta, ustedes saben que como para que las cosas se entiendan también muchas veces es interesante hacer un poco de contexto. El contexto de la charla de Eric Dollar viene de algo que debería también trasladar un poco a lo que es el llevar adelante este PowerPoint, que tiene que ver con el universo eléctrico. El universo eléctrico, entiéndase, en esa polaridad de magnetismo y electricidad, ¿sí? Van de la mano, no se puede separar uno del otro, podría decirse. Muchas veces de manera muy simbólica me gusta esa frase de Gustavo Cerati que dice que Dios es bipolar, y muchas veces se interpreta esa bipolaridad como si fuese una cuestión emocional, ¿no? A mí me gusta interpretarlo muchas veces a nivel más de energía. En este PowerPoint que tengo aquí, obviamente de manera muy holística, porque arranca también con cuestiones que tiene que ver pura y exclusivamente con la educación. También empieza a tornarse en una parte y empezamos a tratar de entender esto, ¿no? De esta cuestión de si uno quiere conocer los secretos, los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración, una frase muy conocida de Nikola Tesla, pero que a su vez esto tiene toda una raíz, y muchas veces los secretos del universo no son simplemente una cuestión de mirar hacia arriba, ¿sí? De mirar hacia arriba y ver el vasto, por lo menos desde tierra, ese vasto reflejo, no, pero ese vasto esa vasta poesía, ese cuadro pintado pareciera por un momento del cielo estrellado, y pensar que eso simplemente es el universo. El universo o el cosmos, me gustaría a mí más la palabra, tiene que ver con el orden en general de las cosas. Ese orden no solamente sucede arriba, sino también sucede aquí abajo,
o no solamente sucede en el cielo, sino también en la tierra, o no solamente sucede en lo sutil, sino también en lo material. Entonces muchas veces todas estas figuras armónicas, todas estas cuestiones que tienen que ver con una manera de... no es simplemente de simbolizar, porque ojo, todo este tipo de patrones no es un mandala imaginario de alguien como una obra artística. Esto está tomado literalmente de cómo una frecuencia y una vibración son transmitidas a la materia, puntualmente, en este caso muchas veces en granos de arena o en agua, o en algún fluido o en algún líquido, ¿no? Y ese tipo de cosas. No es simplemente esto una cosa artística, no, tiene que ver con todo eso. Esos patrones, algunos le decían los óleos platónicos, a los 5 elementos principales, pero acá cuando hablamos de frecuencia, de vibración y de energía, prácticamente es infinito la cantidad de frecuencias y de vibración que se puede producir, ¿no es cierto?, a nivel energético. Entonces, de acá viene esta idea de entender eso, de entender lo que tiene que ver con esta idea de conocer ese funcionamiento, posiblemente, ¿no? Obviamente, como les dije, todo lo que tiene que ver con el electromagnetismo, tal vez nosotros lo podemos ver en un montón de aspectos de forma directa y de forma indirecta. A mí las auroras boreales me gusta verlo un poco como si fuese una manifestación de esa energía electromagnética, como cuando uno ve los patrones de los imanes a través de una célula ferrosa. Si pongo imanes, imán power ferrocell, ¿no?, por ejemplo, vamos, aquí tenemos algunas imágenes y déjenme, lo tengo aquí mismo, quiero decir, creo que está más para aquí, más para abajo. Esto me refiero a la cuestión interpretativa de esa bipolaridad muchas veces, ¿no es cierto? Esta idea de el Sol como una fuente electromagnética. El Sol, esa fuente electromagnética, también obviamente se representa mucho en los imanes el rojo y el azul, y siempre en la cultura judeocristiana, al representante del Sol siempre se lo tiende a vestir de rojo y de azul en muchos casos, y el blanco, que es la unión de todos los colores. Iba a ir un poquitito más, entonces, bueno, una forma de ver ese campo electromagnético en nuestros cielos obviamente tiene que ver cómo se comporta cuando se ionizan los gases con electricidad, y esos gases que están en nuestra atmósfera presentes toman, a través de la electricidad del Sol, van tomando esa colorimetría que de alguna manera describe esa interacción entre lo eléctrico y los gases, dando a entender que lo que está sucediendo ahí arriba obviamente que tiene que ver más con lo eléctrico que con un universo gravitacional. ¿Sí? Creo que se entiende perfectamente. Las auroras boreales, como les decía, muchas veces me gusta verlo como esa cuestión también de una manifestación de cargas eléctricas. Eso también en el modelo oficial es narrado de esa manera, ¿no? Pero siempre estamos hablando de esta cuestión de la ionización, de las capas atmosféricas. Muchas veces en la antigüedad se simbolizaba esta idea del Sol negro como una fuente de manifestación, y después otra cosa distinta eran las luminarias del Sol y la Luna, y se simbolizaba muchas veces la idea del dragón, la idea del, por ejemplo, el dragón mordiendo al león en amarillo y demás, y drenándole la sangre, y muchas de ese tipo de simbologías tenían muchas veces que ver con esta idea de extraerle la energía al Sol blanco. También hay muchas representaciones de este estilo, donde se ve una mujer de negro apoyada sobre una especie de esfera negra, haciendo alusión a ese Sol negro, pero ese Sol negro también como propiedad, ¿no? Como tratar de entender esos secretos del orden, del cosmos, donde hay una fuente inmaterial, de donde evidentemente sale o se manifiesta o se crea energía.
En la actualidad, todo lo que tiene que ver con un agujero negro, fíjense que está totalmente invertido. La idea de un agujero negro es que absorbe y chupa y mata propiamente hasta la luz. Pero en la antigüedad, en la alquimia antigua, del sol negro irradiaba la propiedad necesaria, la energía necesaria para manifestar luz, materia, etcétera, ¿no? Fíjense cómo este modelo de características heliocéntricas todo lo invierte y de alguna manera siempre está buscando apoderarse de Toulouse, ¿no? Como se llama ese lugar, incluso en Francia, Toulouse. Como digo, en la alquimia, entiendas esa palabra como para referirse a una cuestión bien metafísica, del sol negro o de la energía negra o de esa cuestión vacua, es de donde proviene nuestra capacidad de manifestar nuestras visualizaciones. No la chupa la luz, la provee. Y después el vestido de blanco significa la luna, la energía lunar. La irradiación amarilla significa el sol blanco, ¿sí? La energía, las propiedades. Siempre cuando hablamos de propiedades estamos hablando tanto de lo positivo como lo negativo, podría decirse, ¿no? De cada uno. Y las alas, esas alas color verde, provienen de las auroras boreales. Esta representación, este símbolo, estaría de alguna manera codificando, ¿sí? Esas energías que están presentes, que son las que se manifiestan y de alguna manera las que generaron esta realidad donde nosotros hoy estamos transitando. Por eso digo, no hay mucha diferencia, si ustedes retienen por un segundo esta imagen, no hay mucha diferencia entre esto que está aquí, ¿sí? Esto es una forma artística de representación, pero es prácticamente como ver esto que está aquí, como esto que está aquí, ¿sí? Es como que simplemente son maneras de interpretar lo mismo, ¿eh? Algunas con más detalle, otras con menos. Acá el tema es que se promueve una diferencia muy drástica entre si el universo es grave o si el universo es gravitas, o si el universo es peso, o si es sutil, o si es electro y magnético. La diferencia está radica ahí, ¿no es cierto? Nuestro cosmos, nuestro orden. ¿Cómo se ordena? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se usa? ¿Por fuerza? ¿Por peso? ¿O por sutileza? ¿O por justamente invocación? ¿Por deseo? O sea, no es un detalle menor el modelo de nuestro cosmos. Si es dentro de esa cuestión de fuerza o es esa cuestión electromagnética. Todo hay que, a mí me gusta ir interpretándolo desde ese lado, porque si no, ¿para qué vamos a utilizar esto? Obviamente, en el mundo material, conocer, interpretar desde el lado de la fuerza, el peso y demás, sí, obviamente que nos puede ayudar en un montón de cuestiones cotidianas, de maquinarias, bien mecanicistas, pero eso es una parte muy pequeña de nuestra existencia. No, incluso no es que sea pequeña, es que de ese mecanicismo no nos llevamos nada, no trasciende el mecanicismo. El mecanicismo es una utilidad para tener un mejor desarrollo, podría decirse, en esta encarnación presente, pero lo que realmente trasciende es lo sutil, no es lo grave, es lo eléctrico y magnético codificado, ¿no es cierto? Y sobre todo tal vez quedándose en ese campo mórfico en donde uno después lo puede volver otra vez a bajar. Toda esa simbología de subir las cosas a la nube y estar en la nube, ¿no? Como estaba Yahvé en la nube, como están los dioses en la nube, como la información siempre bajaba de ahí, ¿no? No es casualidad todo ese tipo de sinónimos. Muchas gracias a Patricio García, maestro, por de pequeño no tiene nada, por el aporte y mantención aquí de NUR para todos. Me halaga con esa palabra, espero ser más que un líder, un guía, maestro. Digo, aquí
recordemos que todo lo que tiene que ver con la gravedad, incluso en boca de los propios líderes de los modelos heliocéntricos, nunca lo pueden definir, porque obviamente que no es una fuerza, la gravedad no es una fuerza, ¿sí? You have no idea. Okay, next question. Bueno, no tengo ni idea. La siguiente pregunta, pero dentro de esa comedia, en realidad el tipo tiene que decir, bueno, no puede quemarse frente a sus colegas, lo tiene que decir, mirá, nosotros podemos predecir con algo que sucede de esta manera, y no siempre. Here's the difference. We can describe gravity. We can say what it does to other things. We can measure it, predict with it. But when you start asking, like, what it is... Y esa es, fíjense, pero cuando empezás a preguntar qué es, una buena pregunta puede poner en grandes aprietos a la respuesta. Entonces, el problema es ese, ¿no es cierto? El problema tiene que ver con qué es la gravedad. Bueno, sabemos que una fuerza no es, y repito, en términos materiales, o sea, ya se agotó. Lo único que usamos es para predecir, simplemente, y esa predicción ya está recontrautilizada. Para poder trascender o dar el siguiente paso tecnológico, este tipo de entendimiento de este tipo de fuerzas totalmente mecanicistas, por así llamarlo, ¿no? Está totalmente obsoleto. No hay más avance, es como quedarse en el petróleo. No hay más avance ahí, me explico, eso es algo ya tosco. Ustedes no se olviden que previo al petróleo lo que sucedía era la extracción de aceite de ballena. Se salía a matar cualquier ballena que caminase sobre la faz plana del agua, se le extraía el aceite y con eso se iluminaba y se generaba combustión, etcétera, etcétera. También había carbón, lógicamente, y había otros productos, hasta que aparece la cuestión del petróleo, y al poco tiempo, podría decirse, del petróleo ya se venía investigando, pero se termina de alguna manera de acomodar las piezas de la electricidad y el magnetismo, y ahí aparece la gran figura moderna de Nikola Tesla, y ya con eso se tendría que haber dado el siguiente paso, ahí mismo. Y obviamente ya conocemos la historia de esa industria, y hoy la estamos viviendo en esta idea de que nos quieren hacer pasar al siguiente paso como si fuese una gran ventaja tener un auto eléctrico, como tener cuestiones eléctricas, cuando en realidad ya eso ya está hace cuánto tiempo. El siguiente paso es la obtención digamos libre de la energía que está en el ambiente. Entonces todo lo que tiene que ver con gravedad, obviamente aquí en la BBC se hablaba y se decía, bueno, mira, odio decir esto, pero la gravedad, tal cosa como la fuerza de gravedad no existe. ¿No? There's no such thing as the force of gravity. What? I wish I didn't know that. Sorry, say that again, Marcus. There's no such thing as the force of gravity. Que es lindo el escenografía, ¿no? It's only a theory, le ponían, ¿no? Es solo una teoría la gravedad, y está haciendo alusión a la fuerza en sí. Después se pone a explicar esta idea ilusa totalmente de lo que es la curvatura del tiempo y del espacio. Michio Kaku nos decía, Newton afirmaba que los objetos caían porque una fuerza misteriosa llamada gravedad. Ya ahí arrancamos mal, una fuerza misteriosa. no es compatible con las... Pero bueno. Los alaba hacia abajo. Sin embargo, el mismo Isaac Newton no estaba satisfecho con esta explicación. Los objetos se mueven porque algo los empuja, no porque algo los sale. En este caso, ¿qué es lo que está alando? Newton no lo sabía. Así que se encogió de hombros y dijo, no lo sé. Así que voy a inventar algo que se llama atracción gravitacional. Ahí hay un punto muy interesante, porque el tipo dice, vamos a suponer, ¿no?, que ha leído cosas sobre Newton. Dice, los objetos se mueven porque algo los empuja, no porque algo los jale. Y está bien, pero hay una fuerza que es capaz de hacer eso. Mejor dicho, no es que haya una fuerza, hay una propiedad, podría decirse, una condición que tiene el magnetismo y que tiene la electricidad que puede hacer eso. Esas fuerzas, o esas condiciones, esas propiedades, electricidad y magnetismo, pueden atraer y pueden repeler. Si se quiere considerar empuje, que consideres empuje. Pueden equilibrar.
a un montón de objetos, dependiendo obviamente esas cargas y demás. Y claro, el tema es la orientación. O sea, si el objeto cae con el vector horizontal, vertical, se le dice la fuerza de gravedad o se le pone la G, pero si el objeto se lo empuja para el lateral y el vector es lateral, se le dice fuerza, pero no de gravedad. Entonces el punto es que se fueron inventando un montón de cuestiones. Claro, porque tal vez en muchas de esas épocas no se conocía lo que tiene que ver con la electricidad y el magnetismo. Después apareció eso y se llevó puesto un montón de cosas y deben haber dicho, uy, la de Newton me parece que estaba pifiado, me parece que hay que ir por este lado. Pero claro, si vamos por este lado tenemos que empezar a, como dice acá Michikaku, ¿no? Hay que recalibrar, hay que recalibrar todo, hay que recalibrar toda la mentira, todo, la edad del universo, la edad de las estrellas, la distancia a las estrellas, los GPS, las armas nucleares, todo tendría que ser recalibrado. No sé por qué pone la de las armas, pero bueno. Y eso simplemente si la teoría de Einstein estaba incorrecta. Imaginémonos si varias teorías, si varias constantes supuestamente están equivocadas o son incorrectas, ¿cuánto habría que calibrar? Mínimo el presupuesto de la NASA. Mínimo. Pero el punto es, ¿calibramos también nuestro interior si todo eso está mal? Porque todo eso tiene una implicancia en lo material, pero también, como dijimos, en lo sutil, en lo individual, en lo hacia adentro. Porque empieza entonces a aparecer otro tipo de realidades. Tal vez realidades que tienen que ver con otro tipo de educación, con otro tipo de información más que educación, con otro tipo de entendimiento de cierta simbología que siempre ha sido reservada. Siempre ha sido reservada. Entonces, el punto, volvemos a lo mismo, empezamos a hablar de una teoría eléctrica. ¿Por qué? Bueno, más que una teoría, una realidad eléctrica. ¿Por qué? Estoy yendo de lo material, ahora vamos a entrar en la entrevista de Eric Dollar, tranquilos. Recordemos que el propio Albert Einstein tenía que escribir en algunos de sus libros, que deberían escribirles otros, deberían escribirle otras personas. Él decía, un campo magnético y eléctrico bipolar son una realidad física. Es que es así, es un campo electromagnético, aunque nosotros no lo podamos ver, lo podemos indirectamente observar a través de, no sé, esquirlas de hierro, por decir, son una realidad física, porque por más que no lo podamos ver, están ahí. No lo puedo negar. Está ahí, el campo eléctrico está ahí. Y el magnético también. Y por lo tanto, es una realidad. Entonces, tratando de tomar eso y tratando de justificar esta cuestión gravitacional, pero ya no como fuerza, sino como un campo. ¿Por qué? Porque tenían que hacer válido esta idea de que había un campo que tenía dos propiedades, tiempo y espacio, y ese campo de tiempo y espacio con una tercera interacción, en este caso la masa de los cuerpos, se podía curvar. Esa era, ¿no? Vamos a ver si, ¿no es cierto?, la que hacen los magos, ¿no? Ahí está el campo, en este caso bidireccional, lógicamente, bidimensional quise decir, o sea, pues estoy usando solamente un plano, y la masa de una estrella, de un sol, de un planeta, lo curvaba, y eso era todo. Claro, eso en el magnetismo sucede. No tanto el hecho de que curve el tiempo y el espacio, el magnetismo, sino que sí hay un campo y se curva. Entonces, acá lo que dice en el libro de El Universo y el Dr. Einstein es: un campo gravitacional es como una realidad física similar a un campo electromagnético. ¡Cuac! Eso es mentira.
Eso es una total mentira. Pero al mismo tiempo había que explicar por qué hay cosas, objetos sobre nuestras cabezas girando en torno a la Tierra sin perder energía, sin tener rozamiento, sin fricción, desde el comienzo de los tiempos. ¿Qué es lo que produce eso? Me van siguiendo, ¿no? Obviamente, aquí tenía una tabla no periódica de los elementos, sino de variables de voltaje, de cargas de variable voltaica, podría decirse, de carga voltaica. ¿Por qué? Porque en la torre de Brennan, construida en 1990 en el Centro Tecnológico Espacial Aplicada de Microgravedad, el SARM, que es única en Europa, y permite experimentos terrestres bajo una breve ingravidez, yo diría levitación. En esta cápsula se pusieron una serie de elementos al vacío, ¿sí? Distintos elementos al vacío. Con la torre de caída libre, se puso el experimento con litio, berilo, boro, carbono, aluminio, hierro y plomo, con masas idénticas, para observar si todas caían con la misma aceleración estando al vacío, como nos dicen, ¿no? Pues no pasó eso. Fíjense, lo voy a poner en cámara lenta, como algunas ya empiezan a tener movimiento antes que otras, ¿sí? Esto se da por un muy breve periodo de tiempo, ¿ven? Como empiezan según la carga, ¿sí? Empiezan, y después ya eso es cuando impacta contra cuando ya la cápsula frena. Pero ven que no todo cae a la misma velocidad. Lo que pasa que, claro, en trayectos muy cortos y cuerpos muy masivos, eso no es apreciable, pero empieza a haber una diferenciación y no todo cae a la misma velocidad, independientemente del rozamiento con el aire. Entonces empezamos a tener esta cuestión de cómo se sucede esto, qué hace que esto se mueva, se mantenga en movimiento, se haya puesto en movimiento y perdure en movimiento, ¿no? Eso es un poco el tema. Después podríamos hablar de todo lo que tiene que ver con explicaciones de ese analema, en donde obviamente hay una trayectoria más reducida y otra más amplia según el momento del año y la observación que se le hace, por ejemplo, al Sol, porque en la Luna no hay ese afelio y perihelio tan marcado como en el Sol y demás. Y después empieza toda la explicación y toda la ingeniería inversa de lo que es esa fuerza de gravedad newtoniana que Lenny Leonard la describe muy bien en este tipo de fórmulas, ¿no? Newton es igual a Cavendish por Boger más Maskelyne más Newton al entre paréntesis sobre Eratóstenes al cuadrado. ¿Por qué? Porque dentro de esa ingeniería inversa, muchas gracias, maestro, al doctor Enrique Méndez. Mi gratitud para todo el equipo de NUR para Todos. Aquí cuentan con un aliado desde la trinchera médica y espiritual. Irú, eres un gran ejemplo de congruencia y ejercicio de vocación. Muchas gracias, maestro. Decía, fíjense, esa ingeniería inversa, el resultado ya estaba implícito y ya se sabía. Esta cuestión con cuerpos masivos en una distancia muy corta, se puede determinar que hay una constante que es esa de 9,8 metros al segundo al cuadrado. Eso es un hecho constatado, podría decirse, ¿sí? Sobre todo para ciertas lugares aquí en la Tierra. Ese era el resultado al que tenían que llegar. Pero para llegar a eso, todo lo demás son suposiciones. El radio de la Tierra lo sacan de Eratóstenes. Por eso era necesario establecer sí o sí la base, ¿no? Fíjense, simbólicamente esta línea dentro de las matemáticas, se podría decir que Eratóstenes está haciendo de base de todo eso. Necesitaban el radio de la Tierra, necesitaban inventarse la densidad. En un momento de la historia saben cómo sacar el volumen de un cuerpo, pero claro, el volumen lo sacan asumiendo que la Tierra era esféricamente perfecta, porque no lo podés hacer, y el baricentro y demás, ¿no? Con el tema de la densidad y la masa de la Tierra. Y entonces, en todas estas invenciones que se fueron dando a lo largo de la época, pero sin el radio de la Tierra no podés sacar el volumen de una esfera. Es fundamental. Eratóstenes es fundamental en todo esto.
Estas son solamente suposiciones sin ningún tipo de demostración. Pero esto es importantísimo. O sea, no hay ninguna demostración empírica de esto. O sea, jamás se demostró el radio de la Tierra. Jamás. Es más, todas las observaciones, todas esas observaciones que uno hace a la distancia, cuando uno ve un edificio que aparece donde no debería de aparecer, cuando uno ve un skyline de Chicago, cuando uno ve J. Toland desde un avión y observa ese horizonte plano a la altura de los ojos a más de 800 kilómetros, no es simplemente esa observación y esa demostración de que no hay curvatura en el horizonte, es que no hay radio terrestre en términos de una esfera. Puede haber una circunferencia, sí, obviamente, pero no hay radio. Y si no hay radio, no hay Eratosthenes. Y si no hay Eratosthenes, no hay densidad, no hay volumen, ni hay masa de la Tierra correctos dentro de esto, o comprobados al menos. Es todo un castillo de naipes. El modelo heliocéntrico de expansión del universo que nos cuentan es muy débil. Porque vos simplemente haces una observación a larga distancia, te quedaste sin radio, se te vino todo al piso. Pero automáticamente. Es automático. Es como que lograron hacer a través del principio de autoridad un castillo de naipes invertido. Y entonces es muy fácil, de alguna manera, sobre todo para uno mismo con honestidad intelectual, tirar ese castillo de naipes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo construye, es como que si estuviese construido así, es como que 1, 2, 3, 4, 5, ni siquiera 5 se podría decir. Pero ponerle, es como que el castillo de naipes está armado así. Está armado así. Lograron hacer por principio de autoridad, porque un montón de jesuitas, un montón de jesuitas lo están sosteniendo, ¿sí? El castillo de naipes está armado así. Así está armado el castillo de naipes. Una locura, pero es así. Está armado así. Entonces vos sacás esta y ¡plum! Se desplomó todo. Es muy simple. Entonces todo esto está todo totalmente no simplemente sin relación empírica, sin observación o sin demostración empírica, sino que ellos intentaron, porque no es que bajaron los brazos ahí nomás. Por eso de alguna manera tienen que terminar con Hollywood. Pero por ejemplo, en el radio de la Tierra ellos intentaron ver qué onda. Pozo Supercola, lo máximo, a lo máximo que se llegó, el Pozo Supercola, 0,2% de certeza del supuesto radio de la Tierra. Mecanicistamente hablando. ¿Por qué mecanicista? Porque agarraste, hiciste las perforadoras, fuiste excavando y mecánicamente hablando, mecánicamente llegaste hasta ahí. Después vienen los rebotes por radiofrecuencia y del estilo sismógrafo y demás. No llegaron ni, si le querés dar a todo trapo, 40 kilómetros. ¿Querés darle 100 kilómetros? Dale 100 kilómetros. Estamos hablando 6.371 kilómetros. O sea, muy poco empírico. Después viene el tema de la densidad, el volumen y la masa de la Tierra. Millones de variantes en términos de distribución y composición de masas terrestres, minerales, líquidos, metales, roca, hielo, seres vivos moviéndose, caminando, cambiando de un lugar para el otro, océanos con mareas altas, mareas bajas, con salinidad de una determinada cantidad, con ríos, lagos, etcétera, 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 etcétera. Y supuestamente el baricentro o mágicamente coincide en el centro de la esfera terrestre. Y no solamente en la esfera terrestre, sino que incluso también se jactan de, cuando hacen los cálculos utilizando la constante gravitacional, siempre se asume el baricentro en el centro de cada uno de las planetas que se observan. Vos decís, me estás tomando el pelo. Entonces, esto no solamente no está empíricamente demostrado, sino que está lejísimo, pero muy lejos.
Por eso son todos métodos indirectos, por eso la balanza de torsión de Cavendish, por eso un montón de cosas. Por eso un montón de cosas. Y después de todo, la fuerza de la ecuación de la fuerza de la gravedad, ¿no? Acá estábamos hablando, siempre la distancia al cuadrado es concebida del centro de masa a centro de masa. En esto que está acá. Siempre se hace de esta manera y siempre se asume una esfera perfecta. Ah, muchacho, ¿no? Esta distancia al cuadrado. Dejémonos de joder. Y aparte acá hay una masa y la otra masa y todo el resto de masas que hay en el universo que no cuentan. O sea, ahí el famoso problema de los tres cuerpos, imagínense con el resto. La cuestión, en pocas palabras, es imposible determinar la densidad, el volumen y la masa de la Tierra sin el radio, asumiendo que este es el radio y con todo lo que eso conlleva. De ahí el famoso masoncito Cavendish y el masoncito Boguer haciendo sus experimentos, el famoso experimento de la desviación de la plomada, la balanza de torsión. Quedaron pero muy atrás. Muy atrás. Fuerza, masa por aceleración. Y después empezaban a cancelar y decían, no, claro, escúchame, mirá, nosotros tenemos que acordar que en 1687 Newton publica Principia Matemática, y ahí es donde se plantea lo de la gravedad. En lugar de fuerza le ponen G, pero es lo mismo, ¿no? Porque esto es lo que le decía al principio, o sea, fuerza, ¿no? Si yo pongo el vector así, es fuerza. Si yo pongo el vector así, es fuerza. Pero si yo pongo el vector así, eso es gravedad. Esto se describe con una G. Tenemos acá, en 1687, dentro de la cronología estándar, tenemos acá a Newton. Después, 100 años después prácticamente, 102 años después, aparece la constante gravitacional. Pero la proporciona Cavendish. ¿Sí? Cavendish, aquí. Con un experimento no probado, totalmente no desprestigiado, sino desaprobado por la propia comunidad científica, que a la fecha de hoy no lo pueden replicar, que cuando lo replican a la fecha de hoy, sea con láser, el ambiente está totalmente rodeado de cargas estáticas, magnéticas, no están aislados, no está el frío absoluto de la habitación, o sea, sigue fallando por todos lados. Y después, justamente, la base de todo esto, que es la distancia al cuadrado, es Eratóstenes, 235 antes de Cristo, con un experimento que incluso en el mejor de los casos es un ejercicio matemático que puede ser interpretado de múltiples maneras. Nosotros ya conocemos una que es tomar la distancia al Sol, asumiendo, obviamente, o mejor dicho, más que asumiendo, sabiendo que hay una distorsión atmosférica, pero que ellos no tuvieron en cuenta, nosotros sí, y nosotros decimos, mirá, asumiendo desde la observación que yo estoy teniendo en tierra, acá está el sol, acá no da sombra, acá da sombra o así, bueno, aproximadamente 5.500 kilómetros. Bueno, listo, ya está. ¿Y en qué me cambia la vida la distancia al sol? A nosotros no nos cambian nada, porque el sistema sigue funcionando perfecto, y lo sutil, no lo mecanicista, lo sutil del sol, como lo sutil de lo que puede ser una aurora boreal, como lo sutil de saber que hay una fuente de energía, un transformador de energía de donde yo puedo obtener ese poder de visualización y de materialización. Yo ya lo sé porque soy terraplanista. Otros lo sabrán porque han hecho meditación, independientemente de que tengan otra creencia. Otros lo sabrán por otro modelo. Pero dentro del modelo mecanicista, el Sol es simplemente una estrella más, que justifica un montón de otros paradigmas que tratan de desorientarte a vos espiritualmente. Mecanicistamente, nosotros, ¿para qué utilizamos el Sol? Para cultivar, y funciona perfecto. Y ellos lo quieren tapar constantemente con un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que ustedes ya saben de ingeniería, ¿no? Del clima. Pero ya está, se termina ahí. ¿Me explico? O sea, mecanicistamente el sol, las estrellas, la luna, nosotros el agua, ya sabemos utilizarla. Es más, nos impiden pasar al siguiente nivel, pasar al nivel justamente de obtener energía libre del ambiente. Porque ¿de dónde obtiene el sol la energía? Por ejemplo. Ni hablar también de la propia Tierra. Entonces, la cuestión acá es
Ellos lo necesitan ¿para qué? ¿Para qué necesitan Eratosthenes, la distancia al cuadrado, la gravedad? Para establecer la unidad astronómica creada por el jesuita Maximilian Hell a través del tránsito de Venus, asumiendo que Venus tenía prácticamente el mismo diámetro con su baricentro en el centro que la Tierra, porque entonces esa es la única manera de darle una unidad, fíjense la palabra, una unidad astronómica, la famosa AU, Astronomic Unit, que una Astronomic Unit es igual a la distancia Tierra, ¿sí? Sol, 150 millones de kilómetros aproximadamente. Eso equivale a una unidad astronómica. Sin toda esa invención no existe medida en el universo de ellos, porque no la hay. Primero porque cuando ascendés arriba de una cierta cantidad de kilómetros, 50, 60, 40, ya no ves las estrellas. Segundo, porque no hay referencia. Está totalmente negro inclusive. Por más que veas todavía la luna y el sol, no tienes referencia absolutamente de nada. Tercero, porque no podés ir empíricamente a medir absolutamente nada. Pero había que inventarse una unidad astronómica, sino cómo vamos a alejar los objetos que están moviendo. ¿Cómo vamos a decir que la distancia entre un planeta y el otro es de 350 millones de kilómetros y que la distancia Polaris es de 400 años luz? ¿Y cómo vamos a establecer el año luz si no tenemos una unidad astronómica? Entonces, acá empieza... Esto es un montón, esto es un trabajo, es un rompecabezas de siglos, literalmente siglos. Eratóstenes dudamos todos, pero independientemente de que no sea 1700 y sea 789, realmente acá pasaron vidas, porque pasó la vida de Newton, pasó la de Cavendish, pasó la de Bohr, y después viene justamente la capacidad, o sea, MT significa nadie conocía la masa terrestre. Si no conozco la masa terrestre, si no, no puedo completar, no puedo terminar de mi ecuación. Tengo que de alguna manera conocer la masa terrestre. Imposible, nadie puede determinar la masa terrestre. Imposible. No la podemos hacer nosotros ahora, menos en aquella época. ¿Cómo carajo al menos generamos algo que pueda ser consistente? Que no sea real, pero que sea consistente con el resto de las piezas del castillo de naipes. Y entonces... acá aparece la cuestión de conocer cómo sacar el volumen de una esfera y establecer la masa terrestre. Inventada, lógicamente, pero inventada ¿por qué? Porque como se conocía que a través de Eratóstenes se podía determinar esos 12.700 kilómetros de diámetro, tengo el diámetro de una esfera, puedo sacar el volumen y puedo inventarme dentro de esas proporciones, asumiendo un montón de cosas, una cosa aproximada a lo que es la masa terrestre. Y después viene el invento de la balanza de torsión de Cavendish, que intenta de alguna manera confirmar eso, lo cual la balanza de Cavendish presentada en déjenme que borro esto, ¿sí? Se presentó un escrito en la Sociedad Real de Londres que decía: tal y como probó Cavendish, las diferencias de temperatura dentro de la caja generaban corrientes de aire que tenían enormes efectos. Además, no se tuvieron en cuenta las masas de las habitaciones ni los otros objetos involucrados. Y por último, nadie tiene bien claro cómo observó la diferencia del ángulo requerido en aquel momento. Incluso en la actualidad se sigue desarrollando este tipo de experimento sin enfriar la temperatura al cero absoluto y por lo tanto poder hacer una variable independiente realmente real y que sea simplemente por las masas. ¿Me explico? Y encima, si Cavendish es correcto, entonces yo debería de alguna manera, no sé, que el termo debería atraer esto. Porque escúchame, ¿cómo es? En la balanza de torsión de Cavendish, la fuerza, entre comillas, de atracción de masas se da de manera horizontal. O sea, vos me decís que en Cavendish la fuerza gravitacional de atracción de la masa de los objetos sí se da, no acá, se da horizontalmente, pero solamente con las bolas de Cavendish. Después con cualquier otro tipo de cosas, lo único que podemos asumir es que no, que cae para abajo. La fuerza de gravedad solamente cae para abajo, no, en ninguna otra interacción cae de un lado para el otro. Thank you so much to Good Time for All.
grande. Tengo acá un video de él. I have a video from you, Zach, demonstrating the electric potential. Entonces, es un intrincadísimo juego de ajedrez esto que están haciendo. Muchísimo. Repito, recordemos que a lo largo de la historia tuvieron que ir cambiando muchísimas veces la distancia al Sol, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenían que sostener de alguna manera esta cuestión de los rayos paralelos para que de alguna manera no se pusiera ni en duda Eratóstenes, porque donde pones en duda Eratóstenes no hay esfericidad terrestre. ¿Me explico? No la hay. Para todos aquellos que más o menos me van entendiendo, me van siguiendo con esto, el nivel de estrategia con los que estos tipos han jugado durante siglos es impresionante. Es realmente impresionante. La luna también genera rayos crepusculares, ¿Quién termina de establecer, quién termina de ser el artífice de esta situación de tratar de anclar Eratóstenes? Un jesuita, Maximilian Hell, el máximo infierno, porque ni siquiera era el nombre original, es un nombre que él eligió ponerse, como tantos otros a lo largo de la historia se han cambiado y se siguen cambiando los nombres y se siguen poniendo nombres rindiendo ciertos cultos, ¿no es cierto? La importancia de todo esto es lo que le decía. Acá lo podemos ver y es lo siguiente. Desde el Museo Estadounidense de Historia Natural en la ciudad de Nueva York. Esto es, Hablemos del Cosmos. Vamos, hablemos del cosmos, decía de Grace Tyson. Donde la ciencia y la cultura pop se encuentran. La ciencia y la cultura pop. Que todo tiene que ser una explosioncita, es pop. Esta es chiquitita, no es el Big Bang, sino que es el Little Pop. Todo tiene que explotar. Y hay que... Cuando te dicen donde la ciencia y la cultura pop se encuentran, lo que te están diciendo es: flaco, escúchame, vos sos un inútil, no te podés representar ni en una corte, imagínate si vas a entender el cosmos. Deja que a todos esos que consumen la cultura pop, nosotros le vamos a decir cómo son las cosas. Así que... Esta es buenísima, ¿no? Porque arrancan diciendo: así que peino el paisaje, o sea, miro el paisaje que aparece cuando vamos a hablar del cosmos. Que peinamos el paisaje y encontramos un sacerdote jesuita. Y entonces yo acá digo: hijo de... ¿Por qué siempre tiene que haber un jesuita si se habla del cosmos? ¡Sí! ¡Obvio que sí! Esta es la orden académica de la Iglesia Católica. No, es la orden académica, científica, militar y de inteligencia. Hijo de una gran... Y tenemos con nosotros al Padre Martín. Bueno, habrá más de eso con seguridad. Solo quiero mandar un saludo a los jesuitas. Me tengo que volver me tengo que parar, me tengo que ir de vuelta. Le quiero mandar un saludo a los que me educaron y me metieron todo esto en la cabeza y me pusieron como el profeta para poder ir dando este evangelio del cosmos, del Big Bang y heliocéntrico. ¿Se dan cuenta? Esto es el nivel de pleitesía que tienen que tener es tremendo. Es tremendo. Quiero mandar un saludo a los jesuitas. Que la Compañía de Jesús es un brazo científico importante de la Iglesia Católica. No, solamente otra vez. ¿Dónde está la parte militar, la parte de inteligencia? Ahora por lo menos a la académica y científica. Pero... Ay. Y que de hecho su progreso tremendo, el de los jesuitas, contribuyeron a nuestro entendimiento, a la medida del universo. Contribuyeron, no. Generaron, gestaron el entendimiento, el adoctrinamiento a través de sus academias, a través de sus agentes científicos, a través de sus agentes de infiltración, a través de asistir a
a cada uno de los astrónomos más importantes de la historia. Tengo de hecho un artículo en donde ponen a todos los astrónomos que la orden jesuita ayudó, literalmente. Desde, incluso, no se olviden que hasta principios del siglo XX China no creía en el modelo heliocéntrico, tuvo que ir el padre Ricci a ser misionero ahí. Entonces, esta cuestión de su entendimiento contribuyó las bolas, enmarcó toda esta mentira. Sin ellos no hubiera sido posible. No hubiera sido posible. No es por nada que todavía la orden jesuita es la que mantiene la mayor cantidad de astrónomos, no solamente a los que ha ayudado, sino el propio hecho de también ¿no? Aquí está. Los genios científicos y sus colaboradores jesuitas. Por eso él utiliza la palabra colaboración. Y sus colaboradores jesuitas. Miren, acá lo pueden leer, pueden leer, esto está en inglés, lo pueden traducir. Acá tienen todo, cómo influyeron a Kepler. The Jesuits also influenced Kepler, fellow con Levis, a Otto von Däniken, a Letter, a todos, a la Royal Society, a todos. Es el brazo de infiltración más efectivo que tiene la Matrix. ¿O ustedes por qué se piensan que tanto los buenos como los malos, entre comillas, en Matrix, se visten de negro como un jesuita? ¿Ustedes se piensan que es casualidad la ropa? Que este tipo de trajecitos, este tipo de trajecitos y este tipo de trajecitos, ¿qué? ¿Ustedes qué se piensan? ¿Qué se piensan ustedes? Huyeron a nuestro entendimiento, a la medida del universo. Y esa es la parte clave. A la medida. A medir. A establecer una media. Una media. Following Copernicus' publications, it is probable the Jesuit order has produced more astronomers than any other demographic in Europe. That, ostensibly, a religious order should produce so many scientists should cause surprise. However, as these scientists have focused nearly exclusively in but one area, this gives us reason to question. Y sí, claro, pero ojo, porque en los tiempos modernos que vivimos, a veces hacer ejercicio y uso de esta última palabra que vemos acá, de esta palabra que está acá, te puede traer, no cambió mucho, recuerden que la Inquisición ahora se llama la Santa Sede, pero sigue estando en la misma dirección en Italia donde fue construida, y sigue siendo apelando por los Farnesi. Así que el tema, como dice, dieron el entendimiento, pero la medida. Fíjense, la distancia del Sol vía el tránsito de Venus, que a su vez fue asumiendo que la Tierra es esférica, que a su vez asumió que Venus tenía el mismo tamaño, en cuestiones de diámetro, similares a la Tierra, en 1700 y pico, sin ningún tipo de observación más que un catalejo con 2 espejos sucios, básicamente. Pero el que realmente estableció los ángeles del Sol, los angles, angels and angles, los ángulos del Sol, y este es el dibujo oficial, este es el dibujo original, IHS, Maximilian Hell, la virgencita con la hostia de un lado y la otra virgencita con la esfera celeste, no la esfera terrestre, pero con un dibujo donde el horizonte es plano, pero ahí se puede ver el Sol, este dibujo, que es una especie de, así, sería el Sol, este sería el horizonte, y acá estarían los distintos observadores, y todos esos distintos observadores estarían viendo a Venus, al Lucifer, al lucero de la mañana. Tenemos el Lucifer de Venus y tenemos el Lucifer Sol, mirando
interactuando Lucifer-Sol con Lucifer-Venus y analizando el tránsito, cómo caminó Lucifer-Venus, el lucero de la mañana, cómo transitaba y pasaba por delante de Helios. Es una filosofía. Yo creo que no es casualidad, incluso también asociándose a Venus con la deidad de la mujer. No creo que sea casualidad que también sea una mujer la que está ahí sosteniendo este plano, esta ecuación, este diagrama. Pónganle ustedes el nombre que quieran. El punto es muy curioso porque Hell, el infierno, Maximilian Hell, Venus, Lucifer, el Sol, el tránsito, o sea, Hell nació en Selvaina, reino de Hungría, actualmente Banska, Eslovaquia. Inscrito con el nombre, no era Maximilian Hell, como les dije, se inscribió con el nombre de Papá Noel, del reino Rudolf Maximilian Hall. ¿Ok? Hall. Para aquellos que saben alemán, sabrán de lo que estamos haciendo referencia. Rudolf Maximilian Hall era el nombre original. Posteriormente se cambió su apellido a Hell. Como el hombre del infierno Hellman. Cuando te vas a comprar esa mayonesa y no sabes que te están... O cuando te pones infierno en el pelo. Me voy a poner Hell. Y las mujeres se ponen crema del crematorio. Así te hechizan. Era el tercer hijo, el segundo matrimonio, el lugar de nacimiento de su padre, Y acá está la parte que nos interesa a nosotros. Hubo alguna controversia, esto es propio en Wikipedia, de las observaciones realizadas por Maximilian Hell del tránsito de Venus-Lucifer, porque permaneció en Noruega, en la Tierra del Norte, durante 8 meses recogiendo datos científicos no astronómicos sobre las regiones árticas para una enciclopedia, donde seguramente después nos iban a mentir, que nunca fue editada, en parte debido a la supresión de la orden jesuita. O sea, a la orden jesuita no le convenía, le dijeron: Maximilian, vos viniste solamente para esto, lo que estás poniendo acá no nos conviene, lo vamos a suprimir. Dice, la publicación de sus resultados se retrasó y algunos, especialmente Joseph Johann von Littrow, acusó a Hell póstumamente de falsificar los resultados. Aún así, Simon Newcomb estudió cuidadosamente las libretas de campo de Hell y le exoneró un siglo después de su muerte. Tanta preocupación, el tipo ya estaba muerto, ¿no? ¿Viste? ¿Se acuerdan que creo que fue Kepler que publicó su libro? Después que murió, la iglesia publicó el libro de Kepler y así todos. Siempre esperan a estar muertos para publicarse los materiales, cosa que nadie pueda salir a decir absolutamente nada, decir, no, yo no quise decir eso. Toda esa idea, yo me quiero imaginar en ese momento la exoneración, ¿no? Un siglo después, ¿para qué? En Viena, ¿para qué? Y para decir, no, al final los cálculos de la distancia de la Tierra al Sol eran correctos, hay que celebrar y exonerarlo. Entonces, sin todo esto no hay unidad astronómica. No hay unidad astronómica. No tienen nada. No tienen radio de la Tierra, no tienen densidad de la Tierra, no tienen masa de la Tierra, no tienen volumen de la Tierra, no tienen gravitación a través de una fuerza, no tienen curvatura del tiempo y el espacio, y ni siquiera tienen la unidad astronómica, no tienen distancias en el espacio exterior de ellos, no tienen nada. Unos 90 grados de latitud separan Tahití de Bordeaux. James Cook fue el que ayudó a todo esto, masón, obviamente. Incluso James Cook también fue quien intentó más de 3 veces y circunnavegó la Tierra plana tratando de encontrar esa brecha en la Antártida, y terminó falleciendo, descubriendo una de las islas tratando de hacer eso. Cómo todo está relacionado. Eso quiere decir que debería haber una clara diferencia en los tiempos registrados por Cook y Hell durante el tránsito de Venus. Oh, pero son los mejores amigues.
Capitán James Cook y Maximilian Hell. Yo me río de la remera, en lugar de ponerme esta de Ellos Viven, yo me tengo que poner la cara de Maximilian Hell y la de James Cook y poner los mejores amigues. Sacaron el tránsito, determinaron el radio de la Tierra. Básicamente, confirmaron la distancia de la Tierra al Sol. James y Maxi. JM en lugar de JL. Pero fíjense, por favor, en una época que no tenían ni reloj, eran reloj de péndulo, ni siquiera se podían comunicar. La base de todos los cálculos era el diámetro de la Tierra, cuya longitud total era... Perdón. La base de todos los cálculos era Eratóstenes. Era el diámetro de la Tierra. Ya ahí arrancamos para el culo. Totalmente incomprobado hasta ese momento. Conocida. La base de todos los cálculos era el diámetro de la Tierra, cuya longitud total era conocida. Con objeto de establecerla... Claro, no, era conocidísima, sobre todo en el 1700 ya habían prácticamente dado la vuelta al mundo. Claro, James Cook la dio 3 veces y no daban los números, no cerraban los números con una Tierra esférica de 12.751 kilómetros de diámetro, 41. A la altura del triángulo formado por Venus y sus observadores, era necesario saber el ángulo alfa. Esto se sostiene nada más que por el sonidito que hace pip, shuf. Esto ya es mentira. Esto ya es mentira. Este tamaño ya totalmente desconocido. Y que el Sol sea así también totalmente desconocido. Totalmente una falacia total. La teoría era que Venus tardaría menos tiempo en cruzar el Sol para los observadores ubicados en el sur del planeta que para los que estuvieran en el extremo norte. A partir de esas diferencias de tiempo, se podría calcular la relación entre el movimiento aparente de Venus a través del Sol en las distintas localizaciones y, por tanto, el ángulo conocido como parallax. Parallax, el que escribió acerca de una Tierra plana, con ese seudónimo, ¿no? En realidad, el parallax no era más que el ángulo alfa, y eso les permitiría conocer la distancia entre Venus y la Tierra. Che, pero... contame. Esta línea recta acá. Con esta acá. Con esta acá. ¿Sí? Acá que me estás... cuidado con este ángulo. Me estás tomando acá, me lo tenés que partir a la mitad, ¿no? Me lo tenés que partir a la mitad para tener un ángulo de 90 grados. Porque claro, obviamente, si la Tierra es una esfera... estás asumiendo demasiadas cosas. Están asumiendo demasiadas cosas. De hecho, la operación matemática se complicaba por la deflexión de los rayos de luz y por la propia rotación de la Tierra. A pesar de... Ay, mirá cómo se... por la propia rotación. No, había que meterlo ahí, de ello, una vez los matemáticos hubiesen calculado la distancia entre la Tierra y Venus, las leyes del movimiento planetario les permitirían calcular el resto de las distancias del sistema solar. ¿Las de Kepler? Sin comprobar absolutamente nada. Y entonces podrían determinar la distancia entre la Tierra y el Sol en cifras absolutas. En cifras absolutas. En Bordeaux, Maximilian Hell registró los datos con tanta precisión que recibió el título de mejor observador. El jesuita recibió el título de mejor observador porque con tanta precisión que fue hasta sospechoso, te diría. Pero esperó un año entero a publicarlos. Eso levantó la sospecha de que había alterado los datos a posteriori. Sin embargo, como buen jesuita que era... en realidad se estaba tomando el tiempo para... Lo estaba siendo especialmente minucioso. Poco a poco los informes de las expediciones van llegando a París, Londres y San Petersburgo. Qué lindo que hayan utilizado también un invento en las casas de estudios. También utilizaban inventos jesuitas, como la linterna mágica, creada por Athanasius Kirchner. Bien, buen negocio tenían los muchachos.
ya pueden comenzar a efectuarse los grandes cálculos. Toman parte los mejores matemáticos de Europa, pero pasa un año antes de que los tiempos registrados por los observadores puedan ser utilizados para calcular el ángulo entre ellos y el Sol. En los círculos académicos el nivel de interés permanece alto. Las clases ilustradas no se cansan de presenciar exhibiciones del paseo de Venus por delante del Sol por medio de linternas mágicas. ¿Ustedes piensan que eso que está narrándose aquí tiene alguna diferencia con... Tenemos las espectaculares imágenes de James Webb, la ansiedad, la expectativa se mantiene alta, la NASA anuncia que va a promocionar las imágenes 3 semanas antes de que suceda? Es lo mismo. Y también se utilizan linternas mágicas, pero en este caso la caja boba. Nada cambió. Nada cambió. Finalmente, el director del Observatorio de París publica los resultados. Se ha acordado una cifra. Ah, se acordó una cifra. Se pusieron de acuerdo 2 instituciones, 3, Vaticano, Royal Society y la de París. Todos amiguetes, todos amigues, todos chiques amigues. Se pusieron de acuerdo y dijeron... Y ahora sabemos que se acerca mucho a la distancia real. La Tierra se encuentra aproximadamente a 150 millones de kilómetros del Sol. Así pues... Me gusta porque 3 más 2 es 5, más 5 es 10, más 1, 11. La unidad astronómica, Ahí está. Así pues, la unidad astronómica... la base de los cálculos referentes a estrellas y planetas, ha quedado establecida. Listo. Ahí está. Ya quedó establecido. Todo ya quedó registrado. Todas estas distancias es en base a esta mentira. Todos los amigues y los chiques participaron. Y así esta orden, sin ningún tipo de comprobación empírica, hoy sigue reinando o siendo uno de los instrumentos más eficaces del modelo de desorientación espiritual que tenemos sobre la faz de la Tierra, haciendo la famosa y querida cuando uno les dice ¿dónde están sus pruebas? Dicho esto, me parece un excelente momento, tengo mucho para seguir, me parece un excelentísimo momento para poner una pausa a esta primera parte y dejar para la segunda la entrevista del gran Eric Dollar, que estaba aquí, ¿sí? Aquí, al caer, pero creo que este tema era importante entenderlo con estas bases, de forma primaria y necesaria, para que luego se comprenda un poquito mejor lo que se va a establecer aquí, en esta hermosa entrevista con Eric Dollar. Dicho todo esto, déjenme, porque fíjense, ven acá, frecuencia, vibración, voltios, música, cosmos, tiempo, espacio. Hay muchas cosas aquí en esta entrevista. Aparecen los amigos Georges Lemaitre, aparece el amigo Albert Einstein, Nikola Tesla también, aparecen incluso Gustave Le Bon, aparece JJ Thomson, aparecen justamente muchos personajes, pero sobre todo aparece muy linda charla, y creo que es digna de poder establecerse bajo los tiempos necesarios. Dicho todo esto, como digo, muchísimas gracias a todos los que se hicieron aquí presentes. Recuerden entonces que los últimos directos de esta semana lo pueden encontrar aquí en la dirección de nptmedia.tv. Los invito a todos a que se suscriban, que me apoyen, que me ayuden con este proyecto. Es un proyecto personal de un servidor propio, con una mantención propia, y la verdad que nada, viene muy bien por ahora, funciona igual de rápido que cualquier otra plataforma, pero es personal, donde aquí el que manda es el propio creador. Así que dicho todo esto, les dejo entonces con una excelente jornada, que tengan un lindo día, que
tengan una excelente vida. Muchas gracias a todos aquellos que apoyaron el canal a través de los super chat. Muchas gracias también a aquellos que lo hacen a través de la campanita, de ver estos videos, de darle like, de recomendar esta información y de estar aquí siempre presentes cada vez que uno aprieta transmitir. Muchísimas gracias de corazón y nos vemos en el próximo video programa. Que tengan una excelente vida. Hasta luego.